Bueno, en las últimas semanas hemos visto diversas manifestaciones de ciudadanos que protestan por la falta de suministro de agua, la colocación de antenas o también la oposición a una determinada ley. La libertad de expresión, de manifestación, está tutelada por la Constitución política. Sin embargo, hay casos en los que se pasa el límite del derecho y se vulnera el de otros ciudadanos. De esto vamos a hablar en nuestro tema del día. Hagamos lo que vamos a hacer y no nos metamos en problemas. No, es que la pancarta al lado derecho. La Constitución de la República garantiza el derecho a la libre expresión, la libre manifestación de manera pacífica. Pero cuando se vulnera el derecho a otras personas, también hay conflicto. Porque hay que tener ese justo balance y buscar el equilibrio y actuar en el momento oportuno para proteger y garantizar el derecho a la manifestación y a la libre expresión, pero también velar por los derechos de otros ciudadanos que puedan resultar afectados con eso. Que la gente no comprende que si bien es cierto, yo tengo un derecho a expresarme libremente, igualmente tengo un derecho a circular, yo no puedo afectar el derecho de otra persona. Cuando yo afecto el derecho y la libertad de otra persona, yo ya cometo una infracción penal. El derecho de manifestarse y de expresarse llega hasta el punto en que se comienza a lesionar el derecho de otra persona por otras razones. Los afectados han sido por 1 hora, 2 horas, pero los afectados por esto es por todo el resto de su vida. Nosotros hemos solicitado y seguimos pidiendo la comprensión del pueblo trabajador que se desplaza por las principales calles de la capital, en el sentido que comprendan que también la lucha de nosotros es la lucha de ellos. Muchas de estas manifestaciones sociales son por demandas no escuchadas y resueltas de parte de funcionarios. Pero la gente en ocasiones ha entendido que la simple manifestación pasa desapercibida y el funcionario público no le presta atención, a menos que cause otro problema. Sin embargo, el derecho a manifestarse también tiene sus límites. Si esta protesta ya de violencia, ya no es una manifestación pacífica, ya no es derecho constitucional, ya no es garantía constitucional, ya se convierte en un delito penal. Incluye el delito de desórdenes públicos, que dentro de las conductas que pueden hacer a una persona incurrir en el mismo, están precisamente esas: bloquear calles, cerrar calles, pero eso no implica que ante una situación así, motivada por razones de índole social, la policía tenga que intervenir de inmediato con la aplicación de la fuerza. Eso es muy diferente. ¡Para nuestros hijos se bañen! ¡Tenemos necesidad del agua! En muchos casos, las manifestaciones surgen por no atender las demandas sociales justas. Las expresiones de violencia por la falta de cultura del respeto y la promoción del diálogo, como mecanismo de solventar diferencias para llegar a un acuerdo en beneficio común. Con imágenes de Ever Ábalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Bien, tenemos nuestro tema del día planteado por Luis Alberto López. Realmente hay una situación que analizar, y es cuando una manifestación comienza a violar los derechos de otras personas. Ya hemos visto en los últimos días situaciones en las que para exigir que se cumpla con un servicio se deja sin poder transitar a muchos ciudadanos que no tienen nada que ver en el problema, y al final son los más afectados porque son los que llegan tarde a sus horarios de trabajo, los que pierden vuelos cuando las manifestaciones se han dado en la carretera al aeropuerto, los que pierden citas médicas, que a veces tanto que cuesta, digamos, programarlas, y se pierden porque ocurren este tipo de situaciones. Y es ahí donde uno se pregunta, ¿dónde comienza el derecho a manifestarse y dónde termina? Sí. Y cuándo aplasta, digamos, o pasa sobre los derechos de otros. Sí, sin duda las implicaciones que tienen son muchas, y estamos escuchando de parte no solo de una fuente, sino de varias, que llega hasta el punto en que está afectando a las demás personas con actividades similares a las que estaba mencionando Manuel. Pero yo hacía el comentario también que
podrían manifestarse sin necesidad de obstruir el tráfico vehicular, es decir, llamar la atención de los medios, a lo mejor de las personas que están involucradas, que podrían resolver sus problemas, pero sin necesidad de obstruir la vía pública. Podrían hacerlo en las aceras, además. Es decir, no es algo que que tenga que suceder de esta manera, ¿verdad? Pero usualmente la práctica siempre ha sido detener todo lo que sucede alrededor de este tema. Claro, y en este caso vale la pena preguntarse de quién depende controlar este tipo de situaciones, porque sí hemos visto que muchas de estas manifestaciones llegan al punto de ser violentas incluso frente a la autoridad policial, y es lo que no debería de ocurrir. Debería ser una instancia que acuda, digamos, a las manifestaciones y que pueda controlar la situación antes de llegar al punto de la violencia. Bueno, algunos ciudadanos también se expresan respecto de este tema, ¿no? Y pues en su opinión, el derecho de manifestarse en ocasiones cuando se vulnera el derecho a libre tránsito, es decir, los derechos de otras personas, especialmente cuando se bloquean carreteras principales. ¿Qué dicen, qué piensan los ciudadanos que consultamos? Escuche a continuación. Que es una necesidad que tiene la persona de manifestarse, porque creo que la mayoría de comunidades hacen sus denuncias ante las entidades correspondientes, pero nunca son escuchados. Estas son medidas de presión que toma la población para poder ser escuchados y que sus problemas se solventen a la brevedad posible. Todos tenemos derecho a manifestarnos, pero todo derecho lleva una obligación y mi derecho termina cuando comienza el suyo, ¿verdad? Entonces, si yo voy a bloquear calles y voy a afectar a cientos de personas solo porque yo quiero, no es correcto, no es lo justo. Eso de manifestarse está bien, va, porque si uno no manifiesta, que no consigue nada, pues va. Pero es malo porque se cierran las calles. Bien, ahí queda la duda, ¿dónde comienza el derecho de unos y dónde termina el de otros? Esa es una de las situaciones que plantear ante este tipo de cosas que estamos viendo aquí en El Salvador. Desde el momento que lo volvés, que no se puede ejercer, desde el momento en el que cegás el derecho de una persona y cuando le cegás el derecho al libre tránsito, ya estás infringiendo el derecho de otra persona. Tú puedes perfectamente manifestarte pacíficamente, como bien decíamos aquí en algún momento, en alguna plaza, en alguna acera, en algún lugar donde no obstruyas el tráfico. Y nadie les está violando el derecho a manifestarse a las personas, ¿no? Lo complicado es cuando ya violas el derecho de otra persona. Específicamente, hay unos lugares donde eligen hacer manifestaciones incluso en días de semana para no afectar el tema del horario laboral y el libre desarrollo de las actividades de todos los días, incluso. Pero bien. Este fue nuestro tema del día, aquí en Hechos AM. Vamos a hacer una pausa comercial ahora, pero le invitamos a que se quede con nosotros porque enseguida regresamos.